arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cerremos nuestros ojos. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento, Señor. Gracias por el gozo y la libertad con la que este pueblo te alabó a través de cánticos, Señor. Gracias también por la generosidad con la que este pueblo te adoró a través de sus ofrendas, Señor. Como dijo la hermana que estaba dirigiendo, Señor, hemos hecho todo lo que estaba en nuestro corazón para adorarte, para exaltarte y para darte gloria, honra, Señor, y alabanza. Pero ahora, Dios, llegó el momento en el que preparamos nuestra mente, preparamos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú, Señor eterno, nos enseñes, para que tal vez nos reprendes o nos exhortes, pero que igual tú envías siempre cada palabra con amor para prepararnos para toda buena obra, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias porque tu pueblo con gozo la recibe, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Vamos a meditar unos minutos y lo vamos a hacer bajo el pensamiento: características de una iglesia que impacta naciones. Característica de una iglesia que impacta naciones. Leíamos esta mañana un párrafo, una parte de lo que constituye el llamamiento de Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías, viene y le da una palabra poderosa y le dice: Jeremías, aunque Jeremías al inicio se sentía como incapaz y sentía que la responsabilidad que se le había asignado era una responsabilidad grande, él se sentía por momentos incapaz, pero viene el Señor y empieza a trabajar en él. Y luego de trabajar en él, viene y le empieza a dar una palabra y le da esta palabra maravillosa y le dice: mira, Jeremías, yo te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y vemos cómo Dios le da una palabra poderosa a Jeremías. Y bueno, empezamos a ver a Jeremías desarrollar su ministerio. Sin embargo, en los ámbitos teológicos, a Jeremías se le conoce como el profeta chillón o el profeta llorón, porque gran parte de sus escritos están llenos de llanto y están a cada momento diciendo: ay, Señor, ay esto, ay aquello y ay lo otro. Y como dijo un compañero mío por ahí, que era tan llorón el profeta Jeremías que no se conformó con escribir un libro el libro de Jeremías con llanto, sino que viene y escribe otro libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Y empezamos a ver a ese hombre llorando y viviendo una situación debido a la presión que le tenía por el momento en que le tocó vivir y la palabra que le tocó dar. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, cuando Dios empezó a delegar en él esta tarea, le da una palabra poderosa y le dice: mira, Jeremías, yo te pongo sobre ciudades, sobre naciones, sobre reinos. Pero ¿esto qué quiere decir, hermano? Que cuando Dios empieza a levantar a alguien, cuando Dios levantó la iglesia de Dios acá en Owensville, inició con una visión. Yo quisiera llevar a los que se reunieron por primera vez en estas reuniones, pónganse a pensar cuál fue la visión que Dios les dio, cuál fue el propósito que Dios les dio. Ustedes dijeron: vamos a hacer una iglesia diferente, vamos a hacer una iglesia especial, vamos a hacer una iglesia que conquiste, vamos a hacer una iglesia que avance. Hoy, 15 años después, hoy 20 años después, ¿cómo está la iglesia? Y yo sé que al igual que a Jeremías no nos ha tocado fácil, no les ha sido como color de rosas, en algún momento nos ha tocado chillar, y a Jeremías le tocó chillar durante gran parte de su ministerio. Sin embargo, de Jeremías no se detuvo. Jeremías fue un hombre que, aunque hubo oposición y tantas cosas, se mantuvo firme, y de esa manera logró impactar no solamente a su generación, sino ha logrado impactar a generaciones enteras. Porque ¿quién no ha sido impactado con aquel texto de: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas gloria a grandes Dios, y ocultas aleluya. que tú no conoces? Hemos sido impactados a través de la vida de este hombre. Y yo quiero que también la iglesia de acá de Owensville recuerde con qué palabra Dios me llamó. Porque muchas veces en el caminar se nos olvida el propósito para el cual Dios estableció una iglesia. Y a veces pensamos que Dios nos levantó y solamente para que estemos nada más. Pero sin embargo, uno de los propósitos de Dios al fundar la iglesia
es que las iglesias logren impactar naciones, logren impactar ciudades, logremos de esa manera hacer que la obra de Dios siga avanzando. Un día yo estaba organizando este estudio y le decía: Señor, tú creaste a la iglesia para que impactara, para que bendijera no solamente a esta generación, sino a las siguientes generaciones. Pero lamentablemente muchas iglesias están siendo destruidas, muchas iglesias están, en lugar de crecer, se están viniendo abajo. Yo comentaba hace días, estaba visitando la ciudad de Austin, hace 6 años vine y habían iglesias grandes, y habían iglesias donde iba a ministrar. Hoy 6 años después regreso y busco a los pastores y me dicen: no, hermano, ya la iglesia la tuvimos que cerrar, los hermanos se fueron, uno por un lado, otros por otro lado, y empieza las situaciones difíciles a venir. Sin embargo, qué bueno que la iglesia de Dios de Owensville, en lugar de retroceder, en lugar de estancarse, es una iglesia que está avanzando. Y yo digo: ¡Aleluya! si sigue manteniendo la marcha, si sigue manteniendo el ritmo, esta será una iglesia que impactará la ciudad, que impactará esta nación, y seremos bendecidos muchas generaciones a través del trabajo que se hace acá. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a decirle: bueno, Señor, tú creaste a la iglesia para que impactara, y empiezo a estudiar cómo tiene que ser las características de la iglesia que impacta naciones, me encontré con un pequeño problema, porque el Antiguo Testamento tiene 12 libros históricos. Desde Josué hasta Esther se nos narra la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, cómo fue fundado, cómo se desarrolló, cómo conquistó, cómo avanzó. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento solo hay un libro histórico, que es el libro de los Hechos. Sin embargo, en el libro de los Hechos se nos narra la vida de las primeras iglesias. Y yo dije: bueno, Señor, si vamos a impactar y si quiero encontrar las características de la iglesia que impacta, tengo que estudiar las características de la iglesia primitiva y las características de las iglesias que estuvieron en ese tiempo. Y andando, estudiando, investigando por ahí, me encuentro con esta historia que les quiero contar. Dice que Pepito se acababa de convertir y quería asistir a una buena iglesia. Entonces viene y llama al apóstol Pablo para que le sugiriera a qué iglesia podía ir. Y tuvieron un diálogo casi de esta manera. Dice que llaman y entonces dije: hola Pablo, le dice, te saluda Pepito. Ay, ¿qué tal Pepito? Me contaron que te convertiste, le dice Pablo. Sí, y como deseo seguir creciendo en el Señor, deseo que me aconsejes a qué iglesia debo ir, porque yo quiero crecer y quiero que me aconsejes a qué iglesia puedo asistir. Fíjate que estaba pensando en asistir a la iglesia de Corinto, pues es la que me queda más cerca. Viene Pablo y le dice: la iglesia de Corinto es buena. Lo único que en ella hay pequeños grupitos. Unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Cristo. También hay algunos que tienen celos, contiendas, divisiones y disensiones. También ahí hay algunos inmorales y fornicarios entre ellos. Y muchos, cuando tienen problemas, hasta se van a los tribunales. Ay, Pablo, eso es así. ¿Y qué tal si mejor me voy a la iglesia de Éfeso, que me queda como a 3 calles más lejos, pero quizás sea mejor? Bueno, le dice, la iglesia de Éfeso al inicio estudiaban mucho la palabra y había mucho amor hacia Dios entre ellos, pero últimamente ahí hay personas sin amor. Ay, Pablo, ¿y si voy a la iglesia de Tesalónica? Le dice, bueno, en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! ¡Qué increíble, Pablo! Y si mejor voy a la de Filipos, Filipos sería una buena iglesia. Le dice, si no fuera por 2 hermanitas que hay ahí que no se ponen de acuerdo y que siempre están discutiendo. ¡Santo! ¿Pero por qué discuten tanto? Le dice, algunas veces porque no les gusta el color del uniforme, otras veces porque las flores que pusieron eran muy caras. En fin, por cualquier cosa discuten. Entonces Pablo, creo que mejor me voy a ir a la iglesia de Colosas y buscaré allí al Señor. Mírales, en Colosas el problema es doctrinal. Hay algunos herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa es tan mala, dice, que también están haciendo el culto a los ángeles. Oye, Pablo, y si voy a la de Galacia, le dice, en Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, y hay algunos que satisfacen los deseos de la carne. ¡Santo! Entonces viene Pepito y le dice, gracias Pablo, creo que mejor voy a llamar a Juan para ver si alguna de las iglesias que él supervisa puede ser la iglesia idónea a donde yo pueda asistir para crecer en el Señor. Le dice Pablo, bueno, puedes hacerlo, pero yo te lo adelanto.
Las iglesias desde el punto de vista humano son imperfectas porque aún están en construcción. Dios todavía sigue trabajando en ellas. Un día seremos la iglesia perfecta, pero mientras eso llegue, te aconsejo que para congregarte no busques a una iglesia perfecta, sino busques a una iglesia que ame y que busque al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una historia que aunque es falsa, Pepito nunca llamó a Pablo, ¿verdad? Pablo no tenía teléfono. Pero nos narra, hermanos, y a dónde quiero llegar yo con esta historia. Esta historia nos da un pequeño vistazo de cómo eran las iglesias de la antigüedad. Eran iglesias que no eran iglesias perfectas, fueron fundadas por Pablo, pastoreadas por Timoteo, por los apóstoles, por los padres de la iglesia. Sin embargo, fueron lejos de ser iglesias perfectas. Sin embargo, aunque no fueron iglesias perfectas, fueron iglesias que impactaron no solamente su ciudad, no solamente sus pueblos, sino impactaron al mundo entero. ¡Aleluya! Con la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! El producto del trabajo de ellas. Hoy tenemos evangelio acá en América. Amén. Hoy tenemos evangelio en todas partes del mundo. ¡Aleluya! Entonces las iglesias que impactan, hermano, muchas veces nosotros creemos que son las iglesias perfectas, las iglesias donde todo marcha de maravilla, como un relojito, como decimos. Sin embargo, las iglesias, lamentablemente, por la misma humanidad que asistimos en ellas, echamos a perder y hay detalles que no funcionan. Pero aunque no seamos la iglesia perfecta y aunque hayan ciertas situaciones, necesitamos decirle: Señor, necesitamos ir corrigiendo, necesitamos ir avanzando y queremos ser la iglesia que impacte Owen Mill, la iglesia que impacte Estados Unidos, la iglesia que impacte América Latina. Aleluya. Como lo están haciendo muchas iglesias en este momento. Entonces es importante que entendamos ahora, estas iglesias, aunque no eran perfectas, aunque tenían sus detalles, lograron impactar naciones. ¿Cuáles eran las características que tenían estas iglesias que lograron impactar a naciones, que lograron bendecir a siguientes generaciones? Número uno, ¿cuáles eran las características de estas iglesias? La mayoría de estas iglesias vienen de la iglesia primitiva. Y la vida en la iglesia primitiva se nos narra allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del verso 41 al 47, se nos narra cómo era la vida en las iglesias de la antigüedad, en la iglesia primitiva. Mire cómo dice el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué bonito lo que hacía esta iglesia. En el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué maravillosa la vida en la iglesia primitiva. En primer lugar, era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O la versión La Palabra de Dios para Todos dice: ellos estaban dedicados a aprender todo lo que los apóstoles enseñaban. En otras palabras, era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Era una iglesia que no se conformaba solo con ir y escuchar un sermón bonito. Cuando uno llegaba a esa iglesia, los que llegaban tenían que ir bien de saber lo que iban a hacer, porque tenía una iglesia que escudriñaba y no solamente le oían a Pablo predicar y decían: bueno, vamos a ver si lo que Pablo nos dijo es cierto, y empezaban a escudriñar en base a las escrituras y trataban de encontrar allí lo que Pablo, encontrar las bases de lo que Pablo, Juan o Pedro les enseñaba. Entonces eran iglesias que se preocupaban. Hoy necesitamos ser esa iglesia que volvamos a estudiar y a tratar de entender la doctrina, de entender la palabra de Dios. Hoy la iglesia debe estudiar con más esmero la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar las escrituras porque hay dos razones. Número uno, porque el enemigo cada día está lanzando situaciones a nuestra vida, hermanos. Y cuando yo les decía en una de las predicaciones atrás, cuando uno trata de inspirarse con refranes, cuando uno trata de motivarse con refranes, los refranes le duran 1 kilómetro, le duran media milla. Porque uno va y dice: no me preocupo porque no hay mal que dure 100 años ni santo que lo resista. No me preocupe porque Dios aprieta pero no ahorca.
Ay, pero el banco sí me va a quitar el carro, me va a quitar la casa si no le pago esta semana. Y empezamos a vivir así. Porque si nos tratamos de animar con refranes, los refranes nos van a animar un ratito nada más. Pero cuando venimos y cuando atravesamos un momento difícil, en lugar de animarnos con refranes, empezamos a animarnos y a inspirarnos con la palabra de Dios. Empezamos a ver diferencias. Porque en lugar de decir que Dios aprieta pero no ahorca, empezamos a decir no me preocupo, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No me preocupo porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Y empezamos a inspirarnos con la palabra empieza, hermano, a fortalecernos y ayudarnos en medio de las dificultades. Hay gente, hermano, hay mucho creyente en este tiempo que está siendo bombardeado por muchas situaciones y no entendemos a veces cuando uno tiene una base de la palabra, cuando uno reconoce la palabra y le empieza a citar, viene fortaleza de Dios, fortaleza del Espíritu para ayudarnos a enfrentar las situaciones. Fíjense que yo me he dado cuenta como muchos hombres, yo estaba viendo un programa un día de esos que se le llaman los acumuladores, compulsivos, o sea, gente que llena su casa de cosas. Y un día yo estaba viendo esa historia de los acumuladores y empiezo a ver y le preguntan, pero ¿cómo tú caíste a esto? Ay, es que cuando murió mi mamá yo me deprimí y empecé a comprar cosas para recordarle cuando vio su casa estaba que no se podía vivir. Yo digo, wow. Una mujer porque se le murió la mamá. Aquí tenemos a varios que se les ha muerto la mamá y sin embargo la palabra y el Espíritu nos ha fortalecido y no somos acumuladores compulsivos, sino somos libres para darle gloria, honra y alabanza a Dios. Hay situaciones que atraviesan muchos hombres que no tienen la palabra de Dios, que los hunde en el alcoholismo, los hunde en diferentes situaciones. Sin embargo, cuando conocemos la palabra nos evita de llegar a caer a todas esas situaciones, amados hermanos. Lo necesitamos estudiar la palabra de Dios para cuando vengan los problemas, vengan los bombardeos, poder tener con qué defendernos. Gloria en los a momentos Dios, difíciles. aleluya. Otra de las razones por las que debemos estudiar con esmero la palabra de Dios, porque esta es una generación, hermanos, estamos ahorita empezando a vivir en una generación que ya no se conforma con que solo le digamos Cristo te ama. Con una generación que solamente le hablemos con palabras así superfluas del Evangelio. Necesitan explicaciones, hermanos, verídicas a través de la palabra con relación a temas, con relación a situaciones que se están moviendo. Y es la iglesia la necesitada, la encargada de darle respuesta a todas estas situaciones. Veníamos ahorita en el carro con el hermano Andresito, que él me fue a traer, y me dice que los jóvenes lo bombardearon hoy con preguntas, pero mire esto, mire aquello, y por qué esto, y por qué lo otro. Y yo le digo, es que estamos entrando a una generación que demanda respuestas, y la iglesia de Dios tiene las respuestas en sus manos, pero necesitamos escudriñarlas para poder dar respuesta a todas esas situaciones que agobian al mundo, hermanos. Aleluya. Necesitamos ser esa iglesia que vuelva a ser la iglesia que persevere en la doctrina. Aleluya. Que perseveren en el estudio de la palabra. Lamentablemente los cultos con menos asistencia son los de oración y los de doctrina. De hecho, en muchas iglesias, como se hacían los cultos y la gente no venía ni a orar ni a estudiar la palabra, muchas iglesias han tomado la decisión de eliminar esos cultos de sus programas. Santo. Espero que la iglesia de Owensville, cuando sepa que va a haber un estudio de la palabra, se pueda volcar y decir, queremos oír tu palabra, Señor, queremos descubrir tus caminos para poder continuar en ellos. Amén. Número 2, otra característica que tenían estas iglesias, según lo leímos, era una iglesia que perseveraban en la oración. Dice ahí en el versículo, en el capítulo 2, verso 42, al final dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de la antigüedad era una iglesia que oraba, hermanos, una iglesia que estaba buscando constantemente del Señor. De hecho, eran iglesias que oraban sin rendirse y oraban hasta que miraban los milagros de Dios.
Por ejemplo, una vez que se llevaron preso a Pedro, y la iglesia dice que sin cesar hacía oraciones por Pedro, y oraban y oraban y oraban y oraban. Fue tanta la oración, pero no fue aquello de que dijimos, bueno, ya oramos 3 días, hermano, ya oramos 2 días y no ha pasado nada. Bueno, Dios sabrá lo que va a hacer que se haga la voluntad de Dios. No, no, no. Ellos perseveraban y decían, Señor, ¡Aleluya! sácalos, Padre, haz lo que tengas que ¡Gloria a hacer. Dios! Fue tanta la oración que un día llegó un ángel y dijo, hey, Pedro, levántate, vamos, ven. Y se lo lleva y se lo saca de la cárcel y dice, bueno, vete. Y se va, y mire qué me llama la atención. Pedro dijo, ¿y dónde estarán mis hermanos ahora? No, él no estuvo preguntando, él dijo, están ahora en la casa de fulano, yo sé que están en oración, y se fue, y va y toca la puerta, y cuando la muchacha sale se impresiona tanto, vuelve a cerrar la puerta y mejor se va. Parece que Pedro está allá afuera, y salen todos y empiezan a ver que era Pedro el que estaba allá afuera, y que ya Dios había hecho la obra. Gloria a Dios. Necesitamos ser esa iglesia, hermano, que ore sin cesar hasta que los milagros acontezcan, hasta que la gloria de Dios ¡Aleluya! descienda y podamos ver sus maravillas. Dejar de orar. Por ejemplo, yo me gozo mucho por esta iglesia porque hace unos meses que yo vine estaba viendo un problema. Otro competidor apareció para decirles, no, como que ese edificio no va a ser para ustedes. Sin embargo, hoy 8 meses después yo regreso y me encuentro con que las negociaciones del nuevo edificio ya están nuevamente ahí sobre la mesa y están empezando. Yo digo, wow, aquí hay una iglesia que no se cansa de orar, ¡Aleluya! una iglesia que busca a Dios, ¡Gloria a Dios! hasta que los milagros ocurren. Aleluya. Yo los animo, hermanos, a que nos mantengamos en eso. Ahí tenemos que ser una iglesia que busque el rostro de Dios y no las manos de Dios, como muchos. Muchos solo buscan las manos de Dios, solo buscan lo que quieren, solamente lo que Dios pueda darle, buscan solamente lo que necesitan, lo que quieren. Sin embargo, necesitamos ser la iglesia que busque el rostro de Dios. Y usted dirá, ay, hermano, pero si el rostro de Dios no se puede ver. Hubo un hombre que empezó a tener una relación con Dios y empezó a buscar a Dios y le decía, y empezó a ver las maravillas de Dios. Iba caminando, de repente el mar se abre, de repente dice, Señor, no hay comida, y cae maná del cielo, y empezó a ver la gloria de Dios. Y fue tanta la relación que tuvo con Dios que un día le dice, hey Dios, yo quiero verte, Jehová, yo quiero verte, le dice, yo quiero ver tu rostro. Y a él fue el que se le fue dicho, Moisés, no hay quien mire el rostro de Dios y viva. Sin embargo, este hombre no es de los que se conformaban con esa respuesta y empieza y le dice, bueno, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte, no solamente quiero escuchar tu voz, no solamente quiero ver tus manos, quiero ver tu rostro. Aleluya. Y Moisés habló y insistió, de tal forma que dijo, vaya para Moisés, ponte ahí en medio de esas 2 piedras, yo voy a poner mi mano, y cuando termine de pasar voy a quitar la mano para que tú puedas ver algo. Y no solamente vio algo, Moisés fue de esos hombres, y necesitamos volver a ser esa iglesia, que no nos conformemos, que no nos acomodemos, sino que le digamos, Señor, hasta que no veamos tu gloria, hasta que no veamos tu poder, no dejaremos de clamar, hasta que ese edificio sea nuestro. Necesitamos ser esa iglesia, hermanos, una iglesia que busque cada día del Señor. Número 3. Otra característica que tenía la iglesia primitiva era de que era una iglesia unida. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los creyentes de la iglesia primitiva estaban juntos y todo lo que tenía era de todos. En ellos no había egoísmo. Hoy en este tiempo necesitamos volver a cultivar la unidad de la iglesia. Necesitamos nuevamente volver a unirnos y empezar a disfrutar y a vivir como hermanos. ¿Sabe? Ese es el problema muchas veces cuando la iglesia crece, que perdemos las relaciones. Hay personas que eran mis amigos cuando estaban en esta célula, pero como ahora ya estoy, cuando paso a su lado ya ni los saludo. Santo. Necesitamos, hermanos, ser esa iglesia unida. Es cierto que el sistema de trabajo que se ha manejado es este, pero hermano, cuando usted mire a su hermano, salúdelo y dígale, varón, qué alegre verlo firme, verlo fiel adelante, mi hermano, yo aquí estoy en esta, pero usted sigue allá también haciendo la obra. Necesitamos ser la iglesia unida. Necesitamos ser la iglesia, hermanos, que no seamos separados. Óigame, yo cuando leo las historias de Israel, el momento en el que el pueblo de Israel logró las mayores de sus victorias,
¿Sabe qué era lo que antecedía? ¿Qué era lo que antes de que eso pasara? Hay una frase que se repite mucho en esos libros de historia de Israel. Dice, y se unieron como un solo hombre. Y conquistaban y avanzaban. Y venían otra batalla y decía, y se unieron como un solo hombre. En los tiempos de los jueces, así era. Se unían como un solo hombre y empezaban a luchar. Y juntos alcanzaban aquello que es por lo que estaban pidiéndole al Señor. Hoy en estos días necesitamos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, se una como un solo hombre. Amén. El problema con mucha iglesia es que está golpeando al enemigo, pero lo está golpeando así, mire. Lo estamos golpeando, unos tiran para un lado, otros tiran para otro lado, otros tiran para allá, y como dijo alguien por allá, unos le tiran al líder, otros le tiran al pastor, otros le tiran a este, y al que menos le tiramos es al enemigo. Necesitamos unirnos como un solo hombre, como un solo cuerpo, y empezar a avanzar en la visión que Dios le dio a la iglesia, y empezar a avanzar en lo que Dios ha establecido para Aleluya. nosotros. Necesitamos en este tiempo, hermanos, ser esa iglesia unida. Lastimosamente en este tiempo, hermanos, no es el Hades ni Satanás los que están destruyendo a la iglesia de Jesucristo, sino es la falta, gracias varón, sino es la falta de unidad, los pleitos, las rivalidades que muchas veces se dan entre hermanos. Y estoy hablando de una iglesia local, no quiero hablar de la iglesia global. Cuando vemos la iglesia global estamos tremendamente separados, hermanos. Unos que porque dicen que esos creen en eso y nosotros en aquello. Y cuando los que estudiamos un poquito la teología nos damos cuenta sobre las doctrinas básicas, la mayoría de iglesias cristianas tenemos más en común que cosas diferentes. Por ejemplo, la mayoría de iglesias creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos, hermanos, en que la iglesia es una y es universal. Creemos, tenemos las doctrinas básicas, son iguales. Algunas cositas cambian, que unos hacen esto, unos danzan, otros no danzan, unos aplauden, otros no aplauden. Son pequeñas diferencias. Sin embargo, esas pequeñas diferencias hemos logrado que nos separen de tal forma que a veces hasta como enemigos nos vemos. Tenemos que dejar de ser así, hermanos. Tenemos que ser la iglesia de Jesucristo, unirnos como un solo hombre, luchando por el reino, luchando para que la iglesia sea la iglesia que impacte a esta nación. Necesitamos ser esa iglesia unida en este tiempo, hermano. La cuarta característica que tenían la iglesia de aquel tiempo era que era una iglesia que perseveraba. Me gozaba de oír el testimonio de la hermana que decía, allá, hermano, todos los días nos reuníamos. Esa es una gran verdad en nuestros pueblos, allá en Centroamérica, todos los días hay culto y ¡aleluya! Todos los días la iglesia está llena, porque ha sido una iglesia que ha entendido la importancia de congregarse. Y miren lo que dice en el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos, dice, y perseverando unánimes, todos los domingos, dice, en el templo. No. Como dice, y perseveraban unánimes todos los días, cada día, en el templo, en las casas, partían el pan y comían con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia que perseveraban unánimes todos los días, cada día, en el templo y en las casas, hermanos. Hay algo que está dañando mucho a la iglesia hoy en día y es la falta de congregarnos. No tenemos, mire, la iglesia como... Tal vez acá por los sistemas no podemos estar todos los días acá en este edificio, pero Dios ha inspirado a los pastores, ha inspirado a los líderes para que hay cultos acá, hay reuniones en los hogares, asista a esas reuniones, sea edificado, predique el evangelio a través de esos grupos. No deje su grupo, hermano, porque no lo tenga como en segundo o en tercer plano, es su reunión y tenemos que seguir haciendo la obra en ese lugar. Gloria a Dios. Porque es importante, lamentablemente hoy se está moviendo una nueva modalidad de telemiembros. Hay muchos telemiembros, hay gente que dice, yo me congrego con mi pastor, ahí está mi pastor, ven, y miran a un predicador, si son tan tremendos que cuando el pastor dice, bueno, vamos a recoger la ofrenda, cambian de canal en ese mismo ratito. Otro de los sistemas, de las formas que muchos están utilizando para congregarse y dicen, yo ya no necesito ir a la iglesia, si aquí me alimento, es la de los YouTube miembros, gente que está siguiendo a predicadores por YouTube. Y yo no tengo nada, yo sé que hay hombres ahí tremendos, increíbles, que Dios les ha dado la sabiduría, pero también ahí hay un montón de gente, hermanos, que ustedes no saben ni quiénes son.
y los está escuchando y está dejando que ellos los instruyan. Tengan mucho cuidado. Hay un hombre que había impresionado con sus prédicas y estuvo hablando mal de un montón. Sin embargo, otros amigos, él es de allá de un país de Sudamérica, alguien lo empezó a investigar y se dio cuenta que era más que un bandido ese hombre. Y sin embargo, con sus enseñanzas logró impactar, a impresionar a muchos y hacer un montón de estragos en el mismo cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, usted no sea un telemiembro, un YouTube miembro. Usted tenga su pastor, tenga su iglesia, congréguese a ella y sea bendecido y edificado a través de su iglesia, hermanos. Aleluya. Porque de esa manera vamos a ir creciendo y alcanzando. Estas iglesias se congregaban, estas iglesias buscaban todos los días en las casas, en el templo. Buscaban del Señor. Aleluya. Número 5, la iglesia de aquellos tiempos era una iglesia que evangelizaba. Yo creo que aquí no le voy a hacer mucho énfasis porque hemos hablado de la importancia de evangelizar en algunas prédicas que he venido por acá. Gloria a Dios. Aleluya. Y como solo vuelvo a recalcar, si hay algo que es poderoso, es la iglesia que evangeliza. Hay una iglesia que quiere impactar naciones. Las iglesias que están impactando naciones son las iglesias que están evangelizando. Hay una iglesia en Guatemala que es la iglesia que impacta, que como decía la otra vez no está en la televisión porque las que están en la televisión son algunas mega iglesias, pero la mega congregación de Guatemala, muchos ni siquiera saben el nombre, es una iglesia que se llama Lluvias de Gracia. Ellos solamente se reúnen una vez al año en un templo porque tienen culto. Los lunes vienen un grupo porque tienen un edificio pequeño. El lunes vienen los del sector A, el martes vienen los del sector B, el miércoles los del sector C. Y empieza, hermano, mire, es una bendición. Todos los domingos tienen 5 cultos. Para no cansarle, tienen 12 cultos a la semana, más los cultos en células. Una vez al año ellos se reúnen todos como iglesia, pero no se pueden reunir todos juntos, sino que llenan 2 veces en el día el Estadio Nacional de Guatemala, que se llama el Mateo Flores. Lo llenan de más, dice el pastor, los del norte y los del sur van a venir al culto de la mañana, los de oriente y los de occidente van a venir al culto de la tarde. Y mire, aquel estadio con capacidad para 25,000 personas está que no le cabe otra persona más. Esa es la mega iglesia. Ahora, el pastor decía en un seminario, muchos dirán, ¿por qué estamos logrando esto? Aunque tal vez no estamos impactando como otros, pero sí estamos impactando vidas, estamos impactando a este país, ¡Aleluya! Estamos impactando a esta ciudad, porque somos una iglesia que evangeliza, dice él. Evangelizamos a 3,000 personas semanales, evangelizamos a 15,000 personas al mes. Y de esa manera, dice él, estamos ganando a 100, 150, 200 personas mensualmente se están entregando. Son iglesias que evangelizan. Las iglesias que están impactando, por ejemplo, la gran congregación de allá de Corea, hermano, con el pastor Cho. No crea usted que el pastor Cho se puso un día, Señor, en el nombre de Jesús, que vengan millones. Y pum, cuando abrió los ojos ya estaban los millones. No, tuvieron que trabajar, se tuvo que hacer algo. ¡Aleluya! Algo para impactar. ¡Aleluya! Esta iglesia, hermanos, para que siga impactando, no va a ser que un día nos vamos a poner, Señor, queremos ser 40 células y ¡pum! Dios va a soplar y van a aparecer las 40 células. No, tenemos que trabajar, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer su obra. Lamentablemente el enemigo ha descubierto que hay poder en la iglesia que evangeliza. Por lo tanto, en mí empieza a bombardear, empieza a enviarle lucha, problemas, dificultades y tantas cosas. ¿Para qué? Para convertirnos en una iglesia trincherada. Pero la iglesia de Owen Mill no es una iglesia trincherada, es una iglesia que la lucha se la prueba. La iglesia sigue predicando, sigue avanzando en medio de tantas situaciones que nos toca atravesar. La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva era una iglesia que evangelizaba, hermanos. Ellos iban por las casas. De hecho, les contaba la vez anterior cómo en Éfeso un grupito de hombres con el poder del Espíritu Santo bajaron a Éfeso y empezaron a entrar casa por casa, y hubo una conversión de tal forma que el culto a Diana se empezó a venir abajo, y fue cuando armaron el famoso alboroto de Éfeso. Necesitamos ser esa iglesia, hermano, que cuando llegue a un vecindario, que cuando llegue a un nuevo lugar, diga, bueno, vamos a inundar cada casa con el mensaje del Señor y empezar de esa manera a impactar a las naciones, a impactar a esta ciudad, amados hermanos. Dejemos de ser esa iglesia trincherada. Tenemos que dejar de ser esa iglesia que no habla del amor de Dios. Y para terminar, hermanos, número 6, la sexta característica de la iglesia que impacta naciones son iglesias que tienen compasión y misericordia.
Necesitamos hoy en día ser una iglesia, ¿verdad? De esa manera. La iglesia primitiva era una iglesia que tenían esa compasión y tenían esa misericordia entre ellos. Necesitamos hoy en día recuperar esas situaciones. Cuando Dios anduvo en la tierra, cuando Jehová vino en el Antiguo Testamento, andaba en el Antiguo Testamento, le mostró misericordia a los que habían fallado. Cuando Jesús anduvo en la tierra, dice que al ver a las multitudes, tuvo compasión por ellas. Amén. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy somos la continuación de la obra que Jesús inició, pero tenemos que hacerlo con el mismo sentimiento. Debe de haber en nuestro corazón compasión y misericordia por la gente. La compasión es para la gente que nunca ha querido saber de Dios. Hay gente allá, hermano, que nunca ha querido saber nada de Dios, que algún problema, como les decía hace un momento, vino tal vez la muerte de un familiar, tal vez la pérdida de un trabajo, la debilidad de ellos fue tanto, el shock que sufrieron fue tan fuerte, que dijeron no, yo me tengo que refugiar, y se refugiaron en el alcohol, y producto de ello ahora llevan 8 años, 10 años, 15 años hundidos en el alcohol. Pero como no ha habido nadie que le ame, nadie que se acerque y le diga, hey, ven, acércate, y empezar a tratar con ellos, necesitamos ser esa iglesia que tenga compasión por la gente que no ha querido saber nada de Dios. Necesitamos tener compasión por aquel vecino grullón, por aquel vecino que por cada cosa está poniendo un complay ahí en el salón, en los apartamentos donde usted vive. Necesita tener un poquito de compasión usted por él, porque vive de esa manera, porque es una oveja que no tiene pastor, y a esa oveja, a esa persona usted tiene que ir y hablarle del amor de Dios. Necesitamos tener compasión, necesitamos tener misericordia entre nosotros. La misericordia es la que se le aplica a nuestros hermanos que fallan. A veces en la misma iglesia, hermano, qué triste que cuando miramos que otro falla, en lugar de dolernos, en lugar de entristecernos, como que nos ponemos alegres y decimos, ya lo decía yo. Si hasta se le notaba, hermanito, que qué misericordia, ¿verdad? No, hermano, cuando usted mire que su hermano falle, no le tire el pie, ¿verdad? No le pegue una patada y lo lance allá, no, búsquelo. Diga al Espíritu Santo, lléname de amor, lléname de pasión, lléname de una palabra que lo restaure. Vaya y dígale, hermanito, fallaste, hermanito, ven, levántate, yo te ayudo a caminar, vamos nuevamente, no te quedes ahí tirado. Aleluya. Y de esa manera vamos a hacer la iglesia que impacta naciones. La iglesia, cuando la gente mire el amor que hay entre nosotros, la gente va a empezar a decir, yo quiero ser como ellos, yo quiero ir a ellos donde ellos van, porque miren lo diferente que son. Y de esa manera vamos a empezar a impactar nuestros vecindarios, luego vamos a empezar a impactar nuestros barrios, después vamos a impactar esta ciudad, y cuando sintamos vamos a ser la iglesia que impacta a Estados Unidos, hermanos. Aleluya. Pero necesitamos recuperar, hermanos, algunas de estas características. Ahí donde está, cierre sus ojos. Yo no sé si el hermano del piano pudiera venir a apoyarme, por favor. Gloria a Dios. Aleluya.